Uno de los elementos que ha producido gran debate y polémica One of the elements that have produced a lot of debate and a lot of polemic en relación a el movimiento in creado o relation, establecido en 1951 in relation to the movement created or established in 1951 está relacionado con el nombre o la identificación de la institución. is related with the name of the institution. Y en relación a este contexto, And in relation to deseamos this context, we desire biblically establecer la importancia del nombre. to establish the importance of the name. Acompáñame, por favor, a Génesis Please accompany capítulo me 4 to Genesis chapter 4. y deseamos And we leer desire to read el versículo 26, verse 26, la última parte. last part. Entonces los hombres empezaron a invocar el nombre del Señor. And then the men start to, and then they began men to call upon the name of the Lord. Cuando tomamos literalmente este término, When we take literally this name, esa invocación del nombre to invocate está this name relacionado con la identidad is o related pertenencia. with the identity or belonging. Deseamos considerar otra cita más en We el Antiguo desire Testamento, to consider another reference en in the Old Isaías Testament, capítulo 4, versículo 1. in Isaiah chapter 4, verse 1. También la última parte. Also, the last part. Only let us be called by thy name to take away our reproach. In this context, again, En este contexto, de nuevo, we find the importance of the identity encontramos la importancia de la identidad and the definition of an institution as such. y la definición de la institución como tal. But also in the New Testament, the same thought is again Pero emphasized. de nuevo, en el Antiguo Testamento el mismo pensamiento es enfatizado. Ephesians chapter 3, Efesios capítulo 3, and we read y leemos one second. Verses 14 and 15. For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole family in heaven and earth is named. versículos 14 y 15. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. So the name of an institution or of any human being is not irrelevant in the biblical context. El nombre de una institución y de todo ser humano no es irrelevante en el contexto bíblico. And also in the history of our denomination is extremely important. Y también en la historia de nuestra denominación es extremadamente importante. Especially if become an issue related with the origin or legitimacy of the church. Especialmente si llega a ser un asunto, algo relacionado con la legitimidad. So let us consider in a chronological and systematical way Vamos a analizar en una forma etimológica y cronológica primary sources las fuentes primarias related with this specific issue. relacionadas con este asunto específico. So let us begin with 1870. Vamos a comenzar con 1870. In this moment of the history of the Seventh-day Adventist Church, En este momento de la historia adventista del séptimo día, it's the first time that we have a registration with name International Tract Society. es la primera vez que escuchamos la sociedad misionera. Was organized by Haskell Fue organizada por Haskell in order to promote evangelism work para promover el trabajo de evangelismo and the distribution of tracts and papers. y la distribución de volantes y papeles. I mentioned this registration especially because of Yo- the term of international. Yo menciono esta registración especialmente por el nombre internacional And the second term society, y por el segundo término sociedad, because we will see the evolvement of this porque terminology vamos a ver in our el history. desarrollo de este término en nuestra historia. But this term didn't remain like that. Pero este término no se quedó ahí.
Because in 1883, Porque en 1883 the same name is enlarged to el the mismo nombre es siendo agrandado an International Tract and Missionary Society. en un volante como Sociedad Internacional That was an institution Misionera. Esa fue una institución of high demand in missionary work. de alta demanda en el trabajo misionero. And they publish and distribute Y ellos a lot publicaron y of distribuyeron publications related with Mu- evangelism and muchas missionary work. publicaciones relacionadas con evangelismo y obra misionera. In 1888, En 1888, a very important and decided moment in the history of un the Seventh-day momento Adventists. muy importante en la historia del adventismo del séptimo día. It's the first time that we find again a third level of change in the name. Es de nuevo la tercera vez que encontramos un nivel de cambio en el nombre. And exactly October 24th, Y exactamente el 24 de octubre, the two previous names are los dos put together primeros and a new nombres institution son with a new puestos identity. juntos y una nueva institución con una nueva identidad. International Missionary Society. Sociedad Misionera Internacional. And I don't believe that is by chance Y yo no creo que es por casualidad that this name was Que este formulated and approved fue usado y aprobado in 1888. en So I 1888. am not going to go further in this point, Yo but no voy a entrar only en as detalle a- en este punto, as a thought for further pero solo como discussion. un pensamiento para discusión futura. So from this moment on, Desde 1888, ese momento en adelante, en 1888, the term International Missionary Society became extremely important término Sociedad Misionera Internacional llegó a ser muy in importante the spreading of the gospel in foreign countries. en el desarrollo del evangelio en países extranjeros. And we find this version of the name International Missionary Society Y encontramos esta versión del nombre Sociedad Misionera Internacional in the publications outside of United States. en las publicaciones fuera de Estados Unidos. The name was translated and adapted El to nombre fue the traducido y local language. adaptado al idioma local. So in 1889, En 1889 we find in Germany, Encontramos in the German en, Union, en la Unión Alemana, you see here the cover of 3 different pueden ver publications. acá la cubierta de 3 publicaciones diferentes. And these 3 different Y publications esas 3 publicaciones diferentes use usan yes, sorry about that. Lo siento. Okay, I hope this will come back. I press again. Sorry about that. So what we see in these 3 different Lo que vemos en estas publications 3 publicaciones diferentes is the translation of International Missionary Society into the German es language. una traducción de Sociedad Misionera Internacional en el idioma alemán. And that is extremely important for us. Y esto es extremadamente importante para Because nosotros, we will see the evolvement of porque this vamos term a ver el desarrollo de este término through the new organization a that began través since de la 1914. nueva organización que comenzó en 1914. Yes. 1914. So we find in the Sabbath school lessons, Encontramos en las secciones de escuela sabática in the book The Desire of Ages, y en el libro Deseado de todas las gentes and also the Seer from Patmos from Conradi, y también en el libro de Conradi, this term, Este Internationale Traktat Gesellschaft, Sociedad Misionera Internacional. Sociedad Internacional de Tratados. Sociedad Internacional de Tratados. So it was not a literal translation of the No. International Missionary Society, No fue una traducción literal de Sociedad Misionera Internacional, but went back to the second change of name in 1886. pero retrocediendo al segundo cambio de nombre en 1886. And we will see this also in our bylaws. Y vamos a ver también esto.
So in 1919, En 1919, from April to September, de abril a septiembre, we find in our own lessons, encontramos en nuestras propias lecciones, I hope I do it right now. Okay. Yes. We find the term encontramos el término Internationale Missionsgesellschaft. In German is International Missionary Society. en alemán, Sociedad Misionera Internacional. So again is a change De to the nuevo, third version of the name. un cambio a la tercera versión del nombre. But what is important to us is Pero the lo que es connection importante para nosotros es la conexión that in 1919 December, que en diciembre de 1919, the first registration of the German Union la primera registración de la Unión Alemana explained clearly the connection. explica claramente la Between the conexión entre los nombres. So what you can see here in Lo que the pueden ver aquí registration en in la December 1919 registración de diciembre de 1919 ist die Internationale Missionsgesellschaft des Siebenten Tags Adventisten alte Zeit 1844, stehen gebliebene Richtung Deutsche Union besteht seit 1844. Let us say it in English. Digámoslo en inglés, So, International Missionary Society of the Sociedad Seventh-day Misionera Adventists, Internacional de los Adventistas del Séptimo Día, staying firm since 1844. permaneciendo firme desde 1844, German Union. Unión Alemana, Since the year 1914. desde el año 1914. She acts as an independent society separated Ella actúa como una sociedad independiente separada from the International Tract Society we formerly de la belonged Sociedad to. Internacional de Tratado a la cual primeramente pertenecía. So we find here the International Encontramos Missionary Society and Aquí, Sociedad Misionera Internacional the former name y International el Tract nombre Gesellschaft. anterior. So that is extremely important in Esto es this registration. extremadamente importante, esta registración. So the German Union, the faithful ones, La Unión Alemana, los fieles, in December 1999, en diciembre de in a legal 1999, document, en un documento legal, clarify two clarifica names. dos nombres. One, Uno, the relationship with La relación the con- International Tract Society, con la Sociedad Misionera de Tratados, Sociedad Internacional de Tratados, that was the name of the publishing house of the German house in que era el German nombre Union. de la Casa de Publicaciones de la Unión Alemana. So they explain clearly we don't belong to Ellos this institution. explican claramente, nosotros no pertenecemos a esta institución. So our name Nuestro nombre is International Missionary Society of the Seventh-day Adventists. es Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día. So it's very interesting that these Es two names muy interesante que estos dos nombres play an important role in the juegan un rol importante identification en la identificación of our church, de nuestra iglesia, based in the last name of 1888. basados en el último nombre de 1844. 88. Perdón, 1888. Let us consider another very important Vamos a document here, considerar otro documento muy importante aquí, and that is the first Sabbath Watchman. y ese es el Published primer from our guardián del church. sábado publicado por nuestra iglesia. We have originals here if you want to see it. Tenemos los originales si Okay. los quieren ver. And in the second section of the building, En you la can see segunda also, sección del edificio the cover of the first pueden Sabbath ver la Watchman. cubierta del primer guardián del So sábado. that was a special number, a special issue Eso era un asunto especial, in 1999. un número especial en And let us 1919. see how Y the vamos a ver faithful cómo people in the German los Union fieles de la Unión identify Alemana themselves. se identifican a sí mismos. So, Internationale Missionsgesellschaft des Siebenten Tags Adventisten. So, International Missionary Society of the Sociedad Seventh Misionera Tags Internacional Adventist. de Adventistas del Séptimo Día. So, in the
public presentation, En la presentación en of público our church, de nuestra iglesia, that is the official name. ese es el nombre oficial, In absolute correlation with the en registration. correlación absoluta con la registración. And is also supported También by está apoyado 3 unions. por 3 uniones. So the German Union, La Unión the Alemana, Union of Switzerland, la Unión de and the Suiza Dutch y, Union, y holandesa. la Unión Holandesa. So Deutsche Union, Schweizer Union, and Holländische Union. So that was not an isolated Eso element. no era un elemento aislado, Was not only a local registration, no era solo una registración local and was not only a name assumed y no fue exclusively solo un for a nombre country, asumido exclusivamente por un país, but already in the international perspective, pero ya en una perspectiva internacional, because we find here the German porque Union, encontramos aquí a la Unión Alemana, Switzerland, a Suiza and also the Netherlands, y también a Holanda, supporting the same name. apoyando el mismo nombre. So let us see how other people Vamos a define ver us. cómo otras personas nos definen a nosotros, Because at that time, porque en in ese the tiempo primary sources used, las fuentes primarias utilizadas, we consider our own presentation. nosotros consideramos nuestra propia presentación. So the Protocol of Friedenau El from July protocolo 21 to de July 23, Friedenau del 1920, 21 de julio al 23 de julio de 1920, let us see how the Seventh-day Adventists name us vamos a ver cómo los adventistas del séptimo día nos llaman and how we call ourselves. y cómo nos llamamos a nosotros mismos. And it's very important to consider that Y es this muy importante considerar document que estos documentos is not published by our institution no son publicados por nuestra institución originally, originalmente. but is an official publication of Es SDA. una publicación original de Adventistas del séptimo día. So let us see first one of our representatives, Vamos a Doschler, ver primero uno de nuestros representantes, how he introduced himself cómo él se at this introduce moment. a sí mismo en este momento, And say, as an international missionary society and people. como Sociedad Misionera Internacional y personas. So they introduce themselves Ellos se as introducen a sí mismos representatives como of the representantes International Missionary Society. de la Sociedad Misionera Internacional. And then we will see how Seventh-day Adventists, Y después vamos a ver cómo los adventistas del us. séptimo día nos llaman a nosotros. and we have two different Y names. tenemos dos nombres diferentes. And both of them are very interesting. Y los dos son muy So the interesantes. first one El primero is the opposition movement. es el movimiento de oposición. And when you go through the minutes, you will see that Y cuando very ustedes often vean it's el repeated acta, this van a way. ver este término repetido muy a menudo. And I emphasize Y this yo term enfatizo este not término because of the concept opposition, no por causa del concepto oposición, but for the concept movement. sino por el concepto movimiento. Okay, we don't have reform at this moment. We No will come, tenemos reforma en este momento and we will see when this name was y nosotros introduced. vamos a ver Okay. cuándo este nombre fue introducido. But at the same time, Pero al mismo tiempo, also the president of the European Division también el presidente de la División Europea presented us as International Missionary Society of the Seventh-day Adventists. nos presenta a nosotros como Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas. So these three concepts, Estos tres conceptos, even if they are complementary, aun si son complementarios, are expressing our están identity. expresando nuestra identidad. Because from our representatives, the clear Porque definition de nuestros representantes la clara definición of International Missionary Society, the de original Sociedad name Misionera Internacional, of el nombre 1888 original de 1888, was the identification point. fue el punto de identificación. But the representatives of the Seventh-day Adventists got Pero even los farther, representantes del séptimo día van aún más profundo, because they don't only mention International Missionary Society, porque ellos no solo mencionan Sociedad Misionera Internacional, but added of the Seventh-day Adventists. sino que agregan de los adventistas del séptimo día. So
the context of El these contexto two implementation of the name, de esas dos implementaciones del nombre, together with the term opposition junto movement, con el nombre movimiento de oposición, help us to understand how this will be nos evolving. ayudan a entender cómo eso se va a ir desarrollando. Excuse me, questions will be later. Disculpen, las preguntas son al final. Okay. Let us see how this continues. Vamos a ver cómo esto continúa. And that is extremely important. Y esto es extremadamente importante, Because until this moment we are speaking porque hasta este about momento estamos hablando acerca these three main unions, de estas tres uniones principales: Germany, Alemania, Switzerland, Suiza and the Netherlands. y Holanda. Now, in Ahora, September 5th, El 5 1920, de septiembre de 1920, in the official magazine of En our el- church, the Sabbath Watchman, en el magazine oficial de nuestra iglesia, El Guardián del Sábado, we find the report of the reorganization of the German Union. encontramos el informe de la reorganización de la Unión Alemana. And something very interesting is here Y algo muy present, interesante está presente aquí, because the brethren porque los hermanos in the German Union, en la Unión Alemana, with the representatives of Switzerland and con, the Netherlands, con representantes de Suiza y de Holanda, took a very important decision. toman una decisión muy importante. I am going to read it in German and La then in voy a English. leer en alemán. Damit alle Glieder der Gemeinde in alle Länder in ähnliche Glauben und Erkenntnis in Christus kommen können, traten die Ausschüsse der Deutsche und Holländische Union zur Wahl der Internationalen Ausschusses in 5. September 1920 in Berlin zusammen. So that alle members of the church in all countries Los miembros de la iglesia en todos los países, with one faith con una fe and in knowledge in Christ y el conocimiento de Jesucristo, can come together. pueden venir juntos. We, Nosotros, as a committee of the German and Netherlands Union, nosotros como comité de la Unión Alemana y de Holanda, choose a international committee, elegimos un comité internacional. September 5th, 1920 in Berlin. Septiembre 5, 1920 en Berlín. The brethren Los hermanos that take the responsibility of this committee, que toman la responsabilidad de este are the comité following. son los siguientes. And that is extremely important because it's the Y first esto es international committee that extremadamente we have. importante porque es el primer comité internacional That que is the tenemos. pre-step to a general conference Esto es un prepaso a la conferencia general, under the name International Committee. bajo el nombre de Comité So Internacional. we have the president, Tenemos el presidente, Brother Le Vermeulen from el Rotterdam, hermano Leverman, Brother Snetlaga, el hermano secretary, also el secretary, the hermano secretary secretario from Holland, also Den Haag. de Holanda también. Then we have Brother Belp, Después tenemos el hermano from Belp, representative of Würzburg in Germany, representante de Würzburg, and Brother Deutschler, y el hermano again Deutschler from Holland, and de Holanda, Span Nobel, y also from Spanobel, Germany. también de Alemania. So we have two members of the International Committee from Tenemos Germany and dos- 3 from the Netherlands. Tenemos 2 integrantes del Comité Internacional de Alemania y 3 de Holanda. And again, they are working with this term, Y de nuevo International ellos están Committee. trabajando con este término Comité Internacional. But let us see how things develop in time. Pero veamos cómo las cosas se desarrollan en el tiempo. If you go through these Sabbath Watchmen from 1919 until 1921, Si ustedes van a estos guardianes del sábado de 1919 a 1921 and you see here some of them, y ven aquí algunos de ellos, the upper part correspond to the la parte de arriba cover page, corresponde a la página del frente, both of them over here, ambos aquí, and the bottom part y la parte de abajo is the back cover. es la parte de la cubierta de atrás. And it's very interesting, Y es muy again, interesante de nuevo the name used. el nombre usado. And the name is Y el nombre es Gemeindeblatt der Internationalen Missionsgesellschaft des Siebenten Tags Adventisten Deutsche Union, Sinn Set
1844 sind gebliebene Richtung. So, here is the church paper of Aquí the está el International papel de la Missionary Iglesia Society, de la Sociedad Misionera Internacional the Seventh-day Adventisten, de los Adventistas del Séptimo Día, German Union, Unión Alemana, since 1844 desde 1844, as a firm direction. con una, Literal direc- translation. con una traducción textual literal. So that is the name that was Es- clarified in the bylaws of 1919. Este fue el nombre que fue clarificado en 1919. 1919, But in 1921, we pero en find a change. 1921 encontramos un cambio. And you can see this in Y the ustedes- Sabbath Watchman. Pueden ver esto en el Guardián del Sábado. So you find here exactly the same International Ustedes Missionary en- Society, Seventh-day Adventist. Ustedes encuentran aquí exactamente Sociedad Misionera Internacional de los But Adventistas del then Séptimo you Día. find the first time over here, Reformation Bewegung. Y aquí encuentran por primera vez la palabra reforma, Reform movement. movimiento de reforma. Let us see how that happened. Vamos a ver Ok. cómo esto sucedió. And that is extremely important. Y esto es extremadamente Because importante, also in the Sabbath Watchman, porque también en el Guardián del Sábado we have 3 resolutions tenemos published. 3 resoluciones publicadas. And the number 3, you see Y la that número here. 3, la ven aquí. The first resolution was La primera resolución fue in connection with this international committee that was elected, en conexión con este comité internacional que fue elegido. that is reconfirmed in Que- 1921. Es reconfirmado en 1921, But now Otto Belp is the leader of Pero this international committee. ahora Otto Belp es el líder de este comité internacional. So we see that an international committee was created Nosotros vemos que un before, comité internacional fue creado antes in order to take care of the international relationship or foreign para cuidar de las affairs with relaciones other countries. internacionales o los asuntos con otros países extranjeros. So they continue with the same. Ellos continuaron activity. con lo mismo. So let us go to resolution number 5, Vamos a ir a la resolución número 5. and that is extremely important. Y ese es extremadamente importante. So I will not read it in German. I will translate No la voy a it leer directly en to alemán, English. la voy a So traducir directamente al inglés. we came to the conclusion Llegamos a la conclusión, through the study of the spirit of prophecy a través del estudio del espíritu de profecía, that we as Advent people que nosotros como pueblo adventista we are living in a estamos, revival, estamos viviendo un reavivamiento and is described as y es descrito como reform movement. movimiento de reforma. So from this moment on, Entonces, desde este momento en adelante, we decided to add to our name nosotros decidimos agregar a nuestro nombre in a state since 1844. desde 1844 So in a state to have this sentence, para tener esta oración agregada. we will make a substitution Vamos a hacer una sustitución for reform movement. por movimiento de reforma. This resolution was taken in 1921 Esta resolución fue tomada en 1921 and is when is added y es reform cuando movement, the es first time. agregado movimiento de reforma por primera vez. So we see a evolvement in the name and in the identification Nosotros vemos process. el desarrollo en el nombre y en el proceso de identificación. And resolution number 6, Y la also in resolución- 1921, Número 6, también de 1921, again confirm de nuevo confirma the international committee meetings las reuniones de este comité internacional to take care of the foreign affairs of the church. para tener cuidado de los asuntos extranjeros de la iglesia. So let us see how Vamos a ver cómo in 1922 en 1922
our representatives in San Francisco, California, Nuestros representantes en San Francisco, California, in the General Conference of the Seventh-day Adventists, en la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, present themselves. se presentaron a sí mismos. And I hope you know and Y espero que have read conozcan y hayan leído this tract. este volante. They are 4 pages. Tiene 4 páginas. We have here, if you Las want to see tenemos it. aquí si ustedes las quieren The ver. title is Jesus Weeps Over His People. El título es Jesús llora sobre su pueblo. Because of the impossibility Por la imposibilidad to present the case of Europe in front of De- the world delegation, de presentar el caso de Europa en frente de toda la delegación, our representatives decided to nuestros distribute representantes decidieron distribuir a flyer un volante to all the delegates in the moment that they went out a of the meeting. todos los delegados en el momento en que ellos salían de la reunión. So you have here the cover page, Aquí tienen la página del frente and here you have the back page. y aquí tienen la página de atrás. And that is extremely important Y esto es extremadamente importante because they present themselves porque ellos se presentaban a sí mismos as International Missionary como Society, Sociedad Misionera Internacional, SDA Reform Movement. Adventistas del Séptimo Día, Movimientos de Reforma. Okay? So we saw how since Nosotros 1914 Vemos to cómo desde 1922, 1914 a 1922 the name evolved to a el clear nombre definition. evoluciona a una definición muy clara. And we have here the list of the unions Y tenemos aquí la lista de las uniones that were contacted and organized under this international que fueron committee contactadas bajo y organizadas bajo este comité internacional, created in 1919. Was not yet creado General en Conference. 1919. No Ok. era una conferencia general. So the name was International Committee. Entonces el nombre era Comité Internacional. And we find here American Union, Y nosotros encontramos aquí en la Unión Norteamericana, a German Union, la Unión Alemana, Estonian Union, la Unión de Estonia, Swedish Union, la Unión Sueca, Switzerland Union, la Unión de Suiza, Hollandish Union, la Unión de Holanda, Danish Union, la Unión danesa, Yugoslavian Union, la Unión de Yugoslavia, Hungarian Union, la Unión húngara and Romanian y Union. la Unión rumana. So the representation is significant. Entonces la representación es significante. And we find here that was outside Y of the geographical encontramos continental Europe. aquí que era fuera del continente geográfico de Europa. Okay, let us see how farther on is Vamos a ver develop ¿Qué the tanto context se of the name. desarrolla el contexto del nombre? So in February 14, 1923, El 14 de febrero de 1923, by the way, if you want to have the PowerPoint, si I am more ustedes than quieren willing to tener share las with you. presentaciones de So it's- PowerPoint, it's estoy not a más problem. que deseosa de compartirlas con ustedes, no es problema. Because I suppose the picture will be really bad. Porque So supongo you que can las have it. fotos que toman van a ser bastante malas. Yeah. We have the Spanish version of it also. Tenemos la versión en español de esto también. So we have here two Tenemos kind of documents that are aquí extremely important. Dos clases de documentos que son extremadamente importantes. So on this side, En is, este lado, the cover page of the Es Sabbath School lessons. la página del frente de las lecciones de escuela sabática. And what is important for us Y lo que es importante para is nosotros who published these Sabbath es School quién lessons. publicó estas escuelas So, sabáticas. and you see clearly here that Y ustedes it's ven- International Missionary Society Seventh-day Adventist Reform Movement. Y ustedes ven aquí claramente que fue publicada por Sociedad Misionera Internacional Adventistas del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, In Würzburg, en Würzburg, Germany. en Alemania. If you want to see also our first headquarters as a Si church, también quieren ver nuestra primera sede central como iglesia, near to Hanover in North Germany, cerca de Hannover, en Alemania, if you go at the end of the si corridor, van al final del corredor, you will see a drawing. van a ver una maqueta, un And that dibujo, was un dibujo. our first Y headquarters, ese era nuestra primera North casa Germany. central en Alemania, both together with the German Union. junto con la Unión Alemana. So we divided the two levels. Entonces lo dividimos en dos niveles. So one level was German Union, the other Un level was nivel General es la Unión Conference. Alemana, el otro Okay? nivel es la Conferencia General. So the
second section of documentation that you see here La segunda sección de la documentación que ven is aquí extremely important es extremadamente because you importante. have beside Porque our tienen primary sources, Al lado de nuestras fuentes principales, you have a legal document tienen un documento legal about the evolving of the name. acerca del desarrollo de nuestro nombre. So, Amtsgericht Würzburg, Registergericht. So the registration office La oficina de registro was visited by our representatives February 14, 1923. fue visitada por nuestros oficiales el 14 de febrero de 1923 In order to make a correction para hacer una corrección about the bylaws from 1919, acerca de los documentos de 1919. los estatutos de registro. Gracias. Acerca de Okay. los estatutos de registro de And 1919, then you perdón. can see here Y this entonces line pueden ver aquí en esta línea that cover the first annexion of the name. que cubre la primera elección del nombre, That was since 1844. que fue desde 1914. This was canceled. Esto fue cancelado. Yeah. The section that says La, since la 1844 sección que dice desde 1844, in the first registration. en la primera registración. And again, we have two levels. Y de nuevo tenemos dos niveles introductorios And in the first article. en el primer artículo. And the substitution for Y la reform sustitución movement. por movimiento de reforma. So, in harmony with this declaration, En armonía con esta declaración, that was a resolution que fue una resolución of the International Committee. del Comité Internacional. Okay? So, let us continue to see how Vamos the a things develop. continuar para ver cómo las cosas se desarrollaron. We have here two documents again, very Tenemos important, aquí de nuevo dos documentos muy importantes from 1925. de 1925. So, we have here a receipt Tenemos aquí un recibo of a payment, de un pago signed firmado by Demetrio Nicolici. por Demetrio Nicolici. And that is very important Y eso es muy importante. because ¿Por qué? when you look at Porque cuando the ustedes miran head of the receipt, a la parte de arriba del recibo, the name el nombre was era International Missionary Society, the Seventh-day Adventist Reformation, Reformation. Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. So, in the official bookkeeping, En el libro de cuentas oficial was used this name estaba usado este nombre, in harmony with En the correction armonía of the bylaws con la corrección de los estatutos of the American Union, de la of Unión the German Union, de la Unión Alemana, Alemana. Yeah. de la Unión Alemana. So, because this is a receipt. Porque For esto the es un German Union. recibo para la Unión Alemana. Now, the other document that you see here is the El otro cover documento que ven aquí es la portada the Principles of Faith, de los Glaubensgrundsätze, principios de fe of the German Union. de la Unión Alemana. Okay? And let us see how this look like. Y vamos a ver cómo esto luce. So, we find again Encontramos de nuevo Seven-day Adventists, Adventistas del Séptimo Día, Reformation Bewegung, Movimiento de Reforma, clearly mentioned in the cover page. claramente mencionado en la portada. So again, we find De that nuevo encontramos the use of the name que el uso del nombre was differing according to documentation. estaba diferido de acuerdo a la documentación. So in the first one, En el is from the primero, same year, que es del mismo año, we find International Missionary Society. encontramos Sociedad Misionera Internacional. Here, we don't find International Missionary Aquí no Society. encontramos Sociedad Misionera Internacional. We find only Seven-day Adventist Reform Movement. Encontramos solo Adventistas del Séptimo Día, Movimiento de So Reforma. both names were coordinated at Ambos the same time. nombres eran coordinados a la misma vez.
So let us see Vamos a ver the bylaws of the los General Conference. estatutos de la Conferencia General, 1925 1925 and 1929. y 1929. So that is extremely important Esto es extremadamente importante to see the follow-up of the para name ver el seguimiento del nombre from the unions desde las uniones and the international committee that become y el General Comité Conference. Internacional que llegó a ser Conferencia General. So we have here the first, the second, and the last page. Tenemos aquí la primera, la segunda y la última página. So when we go to the introductory title Cuando of the vamos al bylaws, título introductorio de los estatutos, let us see how the General Conference identify themselves. vamos a ver cómo la Conferencia General se identifica a sí mismo. So that is International Missionary Society, the Seventh-day Adventist Reform Movement General Conference. Es Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. Asociación General. Asociación General. Because we need to make a difference between, in Tenemos que Spanish, hacer we have this difference. Una diferencia. En español tenemos esta diferencia. Nosotros tenemos Asociación General y Conferencia General. Sí. ¿Por qué? We have, in Spanish, we have two different ways to call General Conference. Porque la Asociación General es el Because periodo administrativo de la General Conference institución is an administrative period of the institution. y la Conferencia General es la sesión And plenaria de General Conference delegados. is the plenary meeting Okay. of the delegates. So in Spanish we have the difference between the period of administration and the reorganization period. En español tenemos la diferencia entre el periodo y la reorganización. So el periodo Periodo administrativo administrativo y la y el periodo reorganizativo. Periodo reorganizativo. with two different concepts. Con dos conceptos diferentes. But that is not the case in German language or in Pero English ese language. no es el caso en el idioma alemán o inglés. So, but this registration Pero is esta for registración both terms, es para ambos. Asociación General o Conferencia General, because it's included the administrative period and the reorganizative Porque period. incluye el periodo administrativo y el periodo reorganizativo. So, not only in the introductory article, but also in the No first solo en article, el artículo introductorio, sino también en el is primer the artículo. reconfirmation of the name twice, Es una reconfirmación del nombre dos veces, with the name that we have until now, con un nombre que tenemos hasta ahora, okay, as General Conference. como conferencia general. The interest element here El is elemento also interesante aquí es también the signers of these bylaws registration. quienes firman el registro de este estatuto. Unfortunately, even if we Desafortunadamente, try, that is a good reproduction, que it's not the tratamos de best hacer still, una buena reproducción, pero no es la mejor. but we have here Demetrio Nicolici as signer Pero from aquí the Balkan tenemos a Union. Demetrio Nicolici Okay. como uno de los que firma, From the Balkan Union. de la Unión Balcánica. Okay, so let us see how they keep the name Vamos a ver cómo ellos conservaron el nombre, in a very continuously and systematical way. en una forma muy continua y So sistemática. let us go to 1928. Vamos a 1928. And again, we have the cover page of Y de nuevo the Sabbath tenemos School lessons. la portada de una escuela sabática. And that is very interesting here Y es muy interesante aquí because we porque have tenemos two names dos nombres in the same cover page. en la misma Okay. portada. So let us analyze. Vamos a first. analizarlos. So you see here little bigger. Aquí ven un poco más grande, So it's the head of the cover. es la cabeza de la portada. So here is International Missionary Society, the Seventh-day Adventist Reform Movement. Aquí dice Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. And in the, like a footnote from the cover, Y como una nota completa de la portada, we find Encontramos published by la General Conference of the Seventh-day Adventist Reform Movement. Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. So both concepts were Ambos cohabitating together. conceptos estaban cohabitando juntos. So they were not
two different names No eran dos nombres diferentes from two different institutions. de dos instituciones That was diferentes. exactly the same Era institution exactamente la misma institución using two usando dos names nombres that were complementary upon them. que eran complementarios entre ellos. And that is very important to understand Y and eso to es muy explain importante to para people. entender y para explicar. So, my time is over, Mi tiempo, unfortunately. desafortunadamente, mi tiempo se acabó. But that is a very fascinating subject, Pero este es un tema muy fascinante, especially because especialmente porque our history nuestra historia is not a make-up no, history. no es una historia creada, inventada. It's a history Es based una historia basada in principles, en principios, historical background, tiene un trasfondo histórico and prophetical base. y base profética. So may the Lord help us Quiera el Señor ayudarnos to understand a entender and to be able to share with others y a poder compartir con otros, at least this short presentation. al menos esta corta presentación. Thank you. As we mentioned before at the Como beginning of our, mencioné al comienzo, that we will have 15 minutes of questions after each presentation. vamos a tener 15 minutos de preguntas y respuestas.